el yo atormentado, la disociación estructural y el tratamiento de la traumatización crónica. Introducción. Sin ser consciente de ello, me esforzaba por mantener separados mis dos mundos. Sin saber jamás por qué, me aseguraba siempre que podía de que no hubiera el menor contacto dentro de la compartimentación que yo misma había creado entre la niña de día y la niña de noche. Marilyn van der Burg. Los sujetos crónicamente traumatizados se encuentran atrapados en un dilema terrible. Les falta la capacidad de integración y las habilidades mentales adecuadas para darse cuenta plenamente de sus espantosas experiencias y recuerdos. Pero deben seguir adelante con una vida diaria que a veces continúa incluyendo a las mismas personas que abusaron de ellas y las descuidaron gravemente. La opción más conveniente que tienen a su disposición consiste en evitar mentalmente su pasado y su presente no resuelto y doloroso y, en la medida de lo posible, mantener una fachada de normalidad. Pero su aparente normalidad, su vida al nivel de la superficie de la conciencia es frágil. Los temibles recuerdos despertados por fuertes asociaciones atormentan a las víctimas, sobre todo cuando agotan sus recursos emocionales y físicos. Y, desgraciadamente, muchas de las víctimas viven al borde del agotamiento y es por ello que son más propensos a la aparición involuntaria de recuerdos traumáticos. A las víctimas les parece que aceptar las dolorosas realidades de sus vidas es algo que excede su capacidad, y por tanto permanecen estancados en el miedo, la desesperanza y el terror. Suelen adolecer de importantes déficits en las habilidades de regulación de las experiencias internas y relacionales abrumadoras. Estas son habilidades que sus cuidadores no les ayudaron a desarrollar, lo cual limita gravemente su nivel mental. Parecen incapaces de alcanzar un equilibrio adecuado entre su nivel de energía mental y la capacidad de aplicar dicha energía para emprender acciones mentales y conductuales adaptativas, a lo cual le llamamos eficiencia mental. Les acosan las acciones y las reacciones ineficaces pero repetitivas, que no contribuyen a desarrollar la madurez ni la capacidad de afrontar adecuadamente los vaivenes y las complejidades de la vida. La disociación relacionada con el trauma. Pensamos que la disociación es un concepto clave para comprender la traumatización. Esta es una de las premisas fundamentales de este libro, pero no ha sido fácil llegar a esta apreciación, principalmente porque muchos de los conceptos relacionados con el trauma precisan una mayor clarificación, y de entre ellos la disociación es un concepto fundamental. Prácticamente cada cual en el ámbito del estudio del trauma utiliza el término disociación de forma diferente, y existen muchos desacuerdos respecto de sus causas, sus características esenciales y el papel que desempeña en la psicopatología de la persona traumatizada. Con frecuencia, dentro de un mismo y único estudio el término disociación se puede utilizar para denotar un proceso, una estructura intrapsíquica, una defensa psicológica, un déficit y una amplia variedad de síntomas. Y los síntomas que se consideran disociativos varían enormemente de una publicación a otra y de un instrumento de medida a otro. Por ejemplo, aunque fenómenos tales como la absorción muy intensa y la inmersión en la imaginación se distinguían originalmente de la disociación, actualmente se incluyen dentro del concepto de disociación. Así pues, la disociación es un concepto muy mal interpretado, objeto de muchas confusiones, y en ocasiones denostado. Algunos han llegado incluso a sugerir que se abandonara totalmente el término. A lo largo de este libro abordaremos estas cuestiones en profundidad. La disociación estructural de la personalidad. El término disociación hacía referencia originalmente a una división de la personalidad o de la conciencia. Más específicamente, Pierre Janet señala que la disociación implica una división entre sistemas de ideas y funciones que constituyen la personalidad. Janet señala que la personalidad es una estructura que comprende diversos sistemas, como también afirman otras definiciones contemporáneas. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados que forman un todo, de manera que cada elemento es una parte del todo en cierto sentido. Esto es, se considera que cada elemento se relaciona con otros elementos del sistema, o bien con el sistema en su totalidad. La personalidad como sistema se puede entender en tanto que compuesta de diferentes estados psicobiológicos o subsistemas que funcionan de forma coherente y coordinada. Por ejemplo, Allport propone que la personalidad es la organización dinámica dentro del sujeto de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característico. Asimismo, las teorías de sistemas definen la personalidad como un sistema organizado o estructurado que incluye diferentes subsistemas psicobiológicos, los cuales suelen estar normalmente más o menos unidos y funcionar conjuntamente como un todo en los individuos sanos.
La estructura se define como la disposición de las partes componentes, la organización de un todo complejo, con relación a la interdependencia posicional y funcional de sus partes. De hecho, en términos de psicología evolutiva, los seres humanos se componen de una serie de sistemas psicobiológicos que han ido evolucionando por selección natural y que cumplen diferentes funciones, esto es, que les permiten funcionar a su mejor nivel en determinados entornos en particular. Como ya observaron los psiquiatras franceses del siglo XIX, la disociación implica una determinada organización de los sistemas psicofísicos que constituyen la personalidad. En nuestra opinión, dicha organización no es arbitraria ni casual, sino que en la traumatización probablemente sigue unas líneas de fractura evolutivas metafóricas bastante definidas dentro de la estructura de la personalidad. Sobre la base de esta concepción de la personalidad, nos hemos decidido a utilizar la expresión disociación estructural de la personalidad. Las divisiones disociativas no solo acontecen entre las acciones mentales, tales como la experiencia de distintas sensaciones o afectos, sino que tienen lugar principalmente entre las dos grandes categorías de sistemas psicobiológicos que configuran la personalidad. Una de las categorías incluye los sistemas asociados principalmente a la aproximación a estímulos atractivos en la vida cotidiana, tales como la comida y la compañía. La otra categoría de sistemas incluye la evitación o la huida de estímulos aversivos, por ejemplo, diferentes tipos de amenazas. El objetivo de estos sistemas es ayudarnos a distinguir entre las experiencias útiles y las dañinas, y generar las mejores respuestas adaptativas a las circunstancias actuales. Dichas situaciones abarcan nuestro mundo interoceptivo y esteroceptivo, nuestro entorno interno y externo, tal como los percibimos. Nos referimos a estos sistemas psicobiológicos como sistemas de acción, porque cada uno de ellos incluye una determinada propensión innata a actuar de una determinada forma dirigida a la consecución de un objetivo. Si bien los diferentes sistemas de acción pueden compartir algunas tendencias de acción, también incluyen sus propias tendencias de acción junto con sus correspondientes objetivos. El concepto de tendencias de acción desempeña un papel fundamental en este libro y difiere del concepto de acción. Tendemos a pensar que las acciones son algo que se hace o se lleva a cabo. Las tendencias de acción no son meras propensiones a actuar de determinada forma, sino que abarcan el ciclo completo de acción, incluida la latencia, la preparación, el inicio, la realización y la finalización. Las tendencias de acción implican adaptaciones a las dificultades ambientales. Si bien muchas de estas tendencias de acción se han venido desarrollando durante el largo transcurso de la evolución, de modo que se transmiten genéticamente, la mayoría de ellas requieren una maduración y una estimulación ambiental adecuada con objeto de poder desarrollarse. Cada una de dichas tendencias abarca una gama más o menos compleja de acciones mentales y conductuales. Los sistemas de acción nos ayudan a actuar, pensar, sentir y percibir de determinadas formas, esto es, a decidirnos por determinadas tendencias de acción que supuestamente nos serán beneficiosas. Así, podemos actuar, pensar, sentir y percibir de determinada forma cuando tenemos hambre, y de forma totalmente diferente cuando sentimos curiosidad por lo que le ha sucedido a un amigo, o bien cuando tenemos un conflicto en el trabajo. La primera categoría de sistemas de acción que configura la personalidad incluye sistemas de acción que ayudan a las personas en sus esfuerzos por adaptarse a la vida cotidiana. La segunda categoría corresponde a los sistemas de acción asociados a la defensa frente a las amenazas importantes y a la recuperación. Si bien la evolución nos ha preparado para las tareas de la vida cotidiana y para sobrevivir bajo las amenazas, no somos capaces de implicarnos con facilidad en ambas cosas simultáneamente. Así, cuando una y otra son necesarias, particularmente durante largos periodos de tiempo, algunas personas recurren a una división un tanto rígida de su personalidad, con objeto de abordar estos objetivos tan discrepantes y sus correspondientes actividades asociadas. Por ejemplo, Marilyn Van Der Burg, la antigua Miss América que fue víctima de abusos sexuales de niña, habla de que su personalidad estaba dividida entre la niña de día, retraída, insensible, despegada, amnésica y centrada en la vida normal, y la niña de noche, que soportaba los abusos y se concentraba en defenderse. La falta de coherencia y de integración de la personalidad se manifiesta de la forma más evidente en la alternancia y la coexistencia de la vivencia reiterada de los acontecimientos traumáticos y la evitación de los recuerdos de la experiencia traumática con la atención centrada en desenvolverse en la vida cotidiana.
Esta pauta bifásica es característica del TEPT y también se observa en pacientes con otros trastornos relacionados con experiencias traumáticas. Esta pauta implica una división entre los sistemas de acción para la defensa, aquellos que nos guían para evitar o huir de la amenaza, y los sistemas de acción para desenvolvernos en la vida cotidiana, sistemas a los que les corresponde principalmente la búsqueda de estímulos atractivos en la vida que nos ayuden a sobrevivir y a sentirnos bien. Esta división constituye la forma elemental de disociación estructural de la personalidad. La disociación estructural relacionada con las experiencias traumáticas supone, pues, una deficiencia en la cohesión y la flexibilidad de la estructura de personalidad. Esta deficiencia no significa que la personalidad esté completamente escindida en diferentes sistemas de ideas y de funciones, sino más bien que existe una falta de cohesión y de coordinación entre estos sistemas que comprenden la personalidad de la víctima traumatizada. Hablamos de la división de la personalidad en términos de partes disociativas de la personalidad. La elección de este término enfatiza el hecho de que las partes disociativas de la personalidad tomadas conjuntamente constituyen un todo, pero son conscientes, incluyen cuanto menos un sentido rudimentario de la identidad y por lo general son más complejas que un estado psicobiológico aislado. Dichas partes disociativas estarían mediatizadas por determinados sistemas de acción. Además, generalmente a los pacientes traumatizados les parece que hablar de partes de la personalidad o de partes de uno mismo supone una descripción acertada de su experiencia subjetiva. La parte aparentemente normal y la parte emocional de la personalidad, con objeto de definir estas partes disociativas prototípicas de la personalidad. Comenzaremos por la importante labor de un psicólogo y psiquiatra británico de los tiempos de la Primera Guerra Mundial, Charles Samuel Mears. Mears describe una forma elemental de disociación estructural en los soldados combatientes en la contienda mundial que habían desarrollado un trauma agudo. Dicha disociación incluye la coexistencia y la alternancia de las llamadas personalidad aparentemente normal y la llamada personalidad emocional. A lo largo del libro nos referiremos a estas partes prototípicas como PAN y P. En calidad de PAN, las víctimas de experiencias traumáticas están fijadas a tratar de seguir adelante con su vida normal, por tanto, dirigidas por los sistemas de acción asociados a la vida cotidiana, al tiempo que evitando los recuerdos traumáticos. En calidad de P, las víctimas están fijadas al sistema o subsistemas de acción que se activaron en el momento de la traumatización. La PAN y la P son indebidamente rígidas y cerradas la una respecto de la otra, porque están constreñidas en cierta medida por los sistemas específicos de acción por los que están mediatizadas y por el nivel de tendencias de acción al que pueden acceder. Es decir, las víctimas traumatizadas en calidad de PAN y P manifiestan sus propias pautas relativamente inflexibles de tendencias de acción, algunas de las cuales cuanto menos serían desadaptativas. Mears no pretendía insinuar que las emociones fueran sentidas únicamente por la P, más bien enfatizaba la naturaleza abrumado, o violenta de las emociones traumáticas de la EP por contraste con la PAN. Las emociones violentas difieren de las emociones intensas en que no son adaptativas, abruman a la persona, y exteriorizarlas no es útil. De hecho, cuanto más se exteriorizan, más trastornada y desbordada queda la persona. Por ejemplo, esto suele verse habitualmente en los pacientes límites que manifiestan rabia. Cuanto más la exteriorizan, más se descontrolan. La disociación estructural también puede ir acompañada de determinadas emociones o creencias cuya relación con un determinado sistema de acción o constelación de sistemas de acción puede ser menos evidente. Por ejemplo, una parte de la personalidad puede contener acciones mentales tales como tristeza, culpa, desesperación o vergüenza, en tanto que estas emociones pueden resultarles intolerables a otras partes. Ahora bien, tales emociones están muy probablemente conectadas a sistemas de acción que contribuyen a regular nuestros vínculos y nuestras posiciones sociales. Como señala Hilbert, las personas pueden avergonzarse de determinadas acciones y temen que los demás les rechacen o desprecien por realizar dichas acciones, y pueden sentirse culpables si sus acciones han hecho daño a otras personas. Puede, por tanto, que eviten estas acciones con objeto de mantener el estatus actual a nivel de vínculos y posiciones sociales. Los sistemas de acción asociados al logro de objetivos en la vida cotidiana y a defenderse de amenazas importantes quedarían, pues, insuficientemente unidos y coordinados. La disociación estructural abarca desde las divisiones muy simples a las divisiones extremadamente complejas de la personalidad, y estos niveles de complejidad tienen consecuencias para el tratamiento.
Dichos niveles configuran una imagen dimensional de la disociación y son simples prototipos de posibles organizaciones disociativas. Cabe esperar que cuanto más compleja sea la disociación estructural, mayor será la desviación respecto de estos prototipos. Puede haber infinitas variaciones individuales respecto de las posibles manifestaciones de la disociación. La disociación estructural primaria. La división más sencilla y elemental de la personalidad a raíz de una experiencia traumática sería la división entre una única PAN y una única P. A esto le llamamos disociación estructural primaria. En estos casos, mientras que la PAN sería el principal accionista de la personalidad, como dice Sylvia Fraser, que fue víctima de abusos incestuosos, la P suele tener un alcance, una función y un sentido de la identidad bastante limitados. Es decir, la parte de la víctima traumatizada que corresponde a la P se mantiene sin elaborar y sin ser demasiado autónoma en el ámbito de la vida cotidiana. Las formas más complejas de disociación estructural que incluyen espectros más amplios de partes disociativas constituyen variaciones de la disociación estructural primaria de la personalidad. La disociación estructural secundaria. Cuando los acontecimientos traumáticos son cada vez más abrumadores o prolongados, puede tener lugar una división adicional de la P, al tiempo que permanece intacta una única PAN. Esta disociación estructural secundaria puede basarse en la falta de integración entre diversas formas de defensa a las que les corresponden diferentes configuraciones psicobiológicas, que incluyen diferentes combinaciones de afectos, cogniciones, percepciones y acciones motrices. Dichas formas incluyen estados tales como la paralización, la lucha, la huida y la sumisión total. Marta era una paciente con un diagnóstico de TEP de tipo complejo y trastorno límite de la personalidad. Tenía un historial de graves maltratos físicos y un profundo abandono emocional durante la niñez. Una parte de su personalidad tendía a encolerizarse ante la percepción del más mínimo desaire, otra se paralizaba de terror cada vez que se activaba, una tercera estaba constantemente alerta ante posibles peligros, una cuarta siempre estaba en busca de alguien que pudiera cuidar de ella, y una quinta se desenvolvía bastante bien en el trabajo siempre y cuando las relaciones con los compañeros no le parecieran amenazadoras. La disociación estructural terciaria. Finalmente, también puede tener lugar una división de la PAN, además de las divisiones de la P. Esta disociación estructural terciaria acontece cuando aspectos ineludibles de la vida cotidiana han quedado asociados a experiencias traumáticas pasadas, esto es, los desencadenantes tienden a reactivar recuerdos traumáticos mediante el proceso del aprendizaje por generalización. También, cuando el funcionamiento de la PAN es tan limitado que incluso la vida normal resulta abrumadora, pueden desarrollarse otras PANs. En casos graves de disociación secundaria y en todos los casos de disociación terciaria, más de una única parte aislada de la personalidad puede presentar un fuerte grado de elaboración y de emancipación. Esto no se observa habitualmente en la disociación estructural primaria, ni tampoco en muchos de los casos de disociación estructural secundaria. Los niveles de disociación estructural y los diagnósticos del DSM-4. Para comprender la disociación estructural, es esencial tener una idea básica de cómo encajan los distintos niveles en las categorías diagnósticas actuales. Nuestra premisa básica es que todos los trastornos relacionados con experiencias traumáticas incluyen cierto grado de disociación estructural, siendo el trastorno por estrés agudo y el TEP de tipo simple los más básicos, y el trastorno disociativo de la identidad el más complejo. Las víctimas de traumatizaciones crónicas habitualmente presentan una serie de trastornos mentales comórbidos relacionados con la traumatización y sus efectos neurobiológicos asociados. Cuanto más amplia sea la disociación, más complejos serán los trastornos. Muchas de las víctimas traumatizadas experimentan la disociación estructural sin la elaboración y la emancipación de algunas partes disociativas que se encuentra en el TDI. La tabla 1.1 expone las posibles relaciones entre los niveles de disociación estructural y los trastornos relacionados con experiencias traumáticas, líneas evolutivas de la disociación estructural de la personalidad. En el caso de la disociación estructural primaria hemos dado por supuesto que la personalidad era un sistema mental relativamente integrado antes de la traumatización. Ahora bien, esto raramente suele ser así en el caso de los niños traumatizados. Una personalidad integrada es un logro evolutivo. Los niveles más complejos de disociación estructural en los adultos que fueron crónicamente traumatizados de niños se desarrollan, pues,
dentro de una personalidad que carece de la cohesión y coherencia normales propias del adulto sano. Los niños también carecen de las habilidades necesarias para afrontar las emociones y las experiencias difíciles, y necesitan mucho apoyo para poder hacerlo. A la mayoría de las personas crónicamente traumatizadas jamás les enseñaron estas habilidades, ni tuvieron ningún apoyo emocional en momentos de estrés. La disociación estructural implica una obstaculización o interrupción de la progresión natural en dirección a la integración de los sistemas psicobiológicos de la personalidad, lo que se ha definido como estados conductuales separados. Ello implica un déficit crónico de integración, debido principalmente a la combinación de la inmadurez de las estructuras y funciones cerebrales responsables de la integración, y una regulación psicofisiológica inadecuada por parte de los cuidadores como, por ejemplo, la insuficiencia a nivel de consuelo, tranquilización y modulación. Disociación estructural versus acciones integradoras. Las acciones configuran nuestras vidas para bien o para mal, pero las acciones no tienen que ver exclusivamente con la conducta, también constituyen esfuerzos mentales esenciales. Toda conducta, salvo la más refleja, está guiada por una multitud de acciones mentales, tales como planificar, predecir, pensar, sentir, fantasías o deseos. Las acciones conductuales incluyen una síntesis de acciones mentales y acciones motrices. Las acciones mentales y las acciones conductuales pueden ser adaptativas o no serlo. Nuestra preocupación en relación con las víctimas de experiencias traumáticas consiste en fomentar su capacidad de elevar el nivel adaptativo de sus acciones. Jerarquía de las tendencias de acción. Janet sugiere varios niveles de tendencias de acción de orden inferior, intermedio y superior. Estas se conocen como la jerarquía de las tendencias de acción. Esta jerarquía es útil en la práctica clínica, pues ayuda al paciente y al terapeuta a comprender qué acciones precisan mejorar y cuáles se encuentran ya en niveles superiores. Las tendencias de acción de orden inferior son automáticas y relativamente simples, incluyendo con frecuencia acciones reflejas, aquellas que son reactivas y más bien automáticas en lugar de estar cuidadosamente consideradas. Las acciones reflejas son necesarias en las situaciones en que es útil la conducta más automática, pero no son sustitutos adecuados de las acciones de orden superior. La vida moderna suele incluir situaciones complicadas que requieren respuestas complejas y flexibles. En razón de ello, las tendencias de acción de orden superior suelen ser habitualmente las más adaptativas en dichas situaciones. Una paciente, Allison, con antecedentes de abusos graves, se golpeaba la cabeza contra la pared o daba puñetazos en la pared tan pronto como sentía alguna emoción intensa, siendo incapaz de permitirse sentir ni pensar en estas emociones. Las tendencias de acción de orden superior son creativas y a menudo complejas, lo que requiere muchas acciones mentales. A lo largo de la terapia, Allison fue aprendiendo gradualmente a detenerse cada vez que sentía el impulso de golpear la pared, recurriendo ocasionalmente a golpear una almohada como otra posible alternativa, y se pudo permitir sentir. Finalmente fue capaz de hablar de sus sentimientos y de resolverlos, acciones que eran mucho más adaptativas y más complejas y creativas que dar golpes contra la pared. Al margen de su nivel de complejidad, las tendencias de acción tienen una serie de fases o etapas de activación que abarcan la latencia, la planificación, el inicio, la ejecución y la finalización. Los pacientes suelen tener problemas a la hora de iniciar o de finalizar acciones, ya sean estas mentales o conductuales. Saben planificar, pero no son capaces de empezar, o saben empezar, pero no saben acabar, o sus acciones pueden adolecer de la adecuada calidad. Tales problemas indican que la persona no tiene la suficiente energía mental o la capacidad adecuada para focalizar dicha energía con objeto de lograr finalizar y consumar diversas acciones mentales y conductuales. Nivel mental. A los niveles más elevados de tendencias de acción a los que una persona puede acceder en un momento dado lo llamamos su nivel mental. El nivel mental de una persona incluye dos factores que se encuentran en una relación dinámica recíproca, la energía mental disponible y la eficiencia mental. Así, la expresión nivel mental indica la capacidad de focalizar y utilizar eficazmente la energía mental al alcance en un momento dado. La eficiencia mental incluye el concepto de capacidad de integración. La posibilidad de acceder a un nivel mental elevado es, pues, fundamental para la capacidad de integrar las distintas experiencias. Muchas de las víctimas traumatizadas tienen dificultades en alcanzar y mantener niveles mentales superiores, al margen de la cantidad de energía mental que tengan a su alcance.
La traumatización implica una fijación o una regresión a niveles indebidamente bajos de tendencias de acción y, por implicación, a niveles mentales bajos, en relación cuanto menos con algunas partes de la personalidad. Existen 3 problemas importantes relacionados con la energía mental y la eficiencia mental: baja energía mental, insuficiente energía mental y desequilibrios entre la energía y la eficiencia mental. Las acciones adaptativas suelen requerir generalmente mucha energía física o mental. Muchas de las víctimas funcionan a un nivel cercano al agotamiento que les brinda una energía mental escasa, bien porque tratan de hacer demasiadas cosas y se cansan, o porque están demasiado deprimidos como para esforzarse por hacer nada. La enfermedad física, que acompaña con frecuencia a muchas de las víctimas traumatizadas, también reduce la energía mental. En tales casos, la energía mental es insuficiente, aunque en principio la persona pueda tener una adecuada eficiencia mental para llevar acciones a cabo. Un segundo problema está relacionado con la insuficiente eficiencia mental, aunque el individuo pueda tener la suficiente energía mental para realizar una tarea o una acción dada. En los individuos disociativos, el nivel mental puede variar hasta cierto punto en cada una de las partes disociativas de la personalidad. Un tercer problema en relación con las acciones adaptativas suele deberse ya no únicamente a un déficit de habilidades emocionales y relacionales específicas, sino que incluye un impedimento más amplio que por lo general no suele identificarse ni tratarse explícitamente en la terapia. Se trata del problema del desequilibrio entre la cantidad de energía mental disponible y la calidad de la utilización de dicha energía mental con objeto de emprender una acción adaptativa en el momento actual. Existen diversas combinaciones de energía mental y eficiencia mental. El terapeuta suele tratar de ayudar al paciente intuitivamente, sin demasiada claridad, a elevar su eficiencia mental a fin de que pueda potenciar su energía mental. Nuestro interés principal en este libro reside en gran medida en cómo evaluar sistemáticamente el nivel mental del paciente y cómo mejorar y regular su eficiencia y su energía mental, ayudándole con ello a realizar acciones mentales y conductuales más adaptativas. Con este fin, el terapeuta alienta al paciente a planificar, iniciar, desarrollar y finalizar diversas acciones mentales y conductuales de nivel gradualmente cada vez más elevado. Acciones sustitutivas. Las acciones mentales y conductuales desadaptativas están presentes en la desregulación de los afectos y de los impulsos, los problemas de vinculación y demás dificultades que aquejan a las víctimas traumatizadas. Las acciones mentales inadecuadas también están implícitas en el mantenimiento constante de la disociación. Tales acciones se conocen como acciones sustitutivas, aquellas que son menos adaptativas de lo que se requiere cuando las dificultades de la vida exceden el nivel mental del paciente. Por ejemplo, al activarse sentimientos muy intensos, el paciente puede recurrir a recortarlos o deshacerse de ellos como sustitutos de nivel inferior de acciones más adaptativas tales como llevar un diario, reflexionar detenidamente, tranquilizarse y demás acciones que podrían ayudar a resolver verdaderamente los sentimientos en lugar de perpetuarlos. Las personas no solamente vuelven a caer una y otra vez en acciones sustitutivas cuando son incapaces de emprender acciones adaptativas de orden superior, sino también cuando la integración todavía no está al alcance o no es factible. Las acciones sustitutivas pueden variar en su nivel de adaptación, alcanzando algunas de ellas niveles más adaptativos y complejos que otras. Algunas acciones sustitutivas son conductuales, tales como la agitación física, las compulsiones y las autolesiones. Pero muchas de las acciones sustitutivas son de naturaleza mental. Hay veces en que las emociones se vuelven abrumadoras e intolerables. Estas son las emociones violentas a las que nos referimos anteriormente, y en sí mismas son acciones sustitutivas de otras formas de afrontar una situación. Los individuos propensos a las emociones violentas pueden utilizar estrategias mentales de afrontamiento desadaptativas, tales como la negación profunda, la denegación, la proyección y la escisión. Acciones integradoras. Integración es un término familiar en el ámbito del trauma que implica que los pacientes deben de alguna forma asimilar las experiencias traumáticas con objeto de poder avanzar en sus vidas. Pero la integración también es una parte integrante y necesaria para vivir adaptativamente en el día a día. Las acciones integradoras requieren el máximo grado de energía mental y de eficiencia mental. La integración es un proceso adaptativo que incluye acciones mentales continuas que contribuyen a diferenciar y relacionar las experiencias a lo largo del tiempo dentro del contexto de una personalidad flexible y estable, de manera que favorece el mejor funcionamiento posible en el presente.
La capacidad de estar abiertos y de ser flexibles nos permite cambiar cuando ello es necesario, mientras que la capacidad de estar cerrados nos permite permanecer estables y actuar de formas preconcebidas. La persona mentalmente sana se caracteriza por una firme capacidad de integrar las experiencias internas y externas. ¿Qué acciones mentales específicas estarían implicadas en el proceso de integración y cómo se pueden llevar a cabo? Es útil comprender dos modalidades principales de acciones mentales integradoras para poder tratar eficazmente a las personas traumatizadas: la síntesis y la conciencia. Síntesis. Una acción integradora fundamental es la síntesis, en la que vinculamos y diferenciamos una serie de experiencias internas y externas en un momento dado y a lo largo del tiempo. La síntesis incluye vincular y diferenciar percepciones sensoriales, movimientos, pensamientos, afectos y un sentido de la identidad. Por ejemplo, sabemos en qué se parece una persona a otra, pero también en qué se diferencia y en qué sentido nuestra situación actual es similar pero también es diferente de nuestro pasado. También sabemos que sentir rabia y actuar con rabia son similares en algunos sentidos, pero también difieren significativamente. Buena parte de la síntesis tiene lugar de forma automática y al margen del conocimiento consciente. Nuestra capacidad de síntesis fluctúa de acuerdo con nuestro nivel mental. Por ejemplo, cuando la persona está plenamente despierta, la síntesis será de una calidad más elevada que cuando está cansada. La síntesis le brinda a la persona la unidad normativa de conciencia y de historia. Cuando la síntesis es incompleta, pueden aparecer alteraciones de conciencia y síntomas disociativos. Conciencia. Una acción mental integradora relacionada pero de nivel superior, la conciencia, incluye las acciones mentales de desarrollar la conciencia de la realidad tal y como es, aceptarla, y adaptarse reflexiva y creativamente a ella. La conciencia implica el grado en el que se logra concluir una experiencia. Consta de dos acciones mentales que contribuyen a madurar constantemente nuestra visión de nosotros mismos, de los demás y del mundo. El primer tipo de acción implica la integración de una experiencia dentro de un sentido personal y explícito de la propiedad. Eso me pasó a mí y en relación con ello yo lo veo de tal y cual manera. El segundo tipo de acción consiste en estar firmemente asentado en el presente al tiempo que integrando el pasado, el presente y el futuro personales. Ello se traduce en obrar en el presente de la forma más adaptativa y más consciente. Tanto la PAN como la P carecen de una conciencia plena del presente, son incapaces de vivir plenamente en el presente. También carecen de la conciencia plena de su traumatización, de que pertenece al pasado, y con frecuencia no han sido capaces de darse cuenta de otras muchas experiencias, dejando tras de sí muchos asuntos pendientes. Con respecto a la traumatización, la PAN carece de una conciencia plena de dichas experiencias y de sus secuelas. En razón de ello, puede negar o padecer diversos grados de amnesia en relación con el suceso. La PAN tal vez reconozca las experiencias traumáticas, pero insiste en que no tengo la sensación de que me haya sucedido a mí, y la P no siente que la traumatización haya acabado, continúa inmersa en ella y en razón de ello carece de la capacidad de vivir plenamente en el presente. Restringidas por sus respectivos sistemas de acción y sus limitadas habilidades de afrontamiento, la PAN y la P atienden selectivamente a una gama limitada de indicaciones, tales como aquellas que son relevantes para los cuidados o los intereses defensivos. Ello reduce todavía más la capacidad de tomar plena conciencia y de integrar los recuerdos traumáticos y de vivir plenamente en el presente. El mantenimiento de la disociación estructural de la personalidad. La disociación estructural se ha vuelto crónica en aquellos pacientes aquejados de trastornos de origen traumático. Existen una serie de factores entremezclados que convergen para mantener la disociación una vez que da comienzo. Cuanto menor sea su nivel mental, más deben confiar las personas en acciones sustitutivas que puedan protegerles de las emociones y los pensamientos abrumadores, pero que dificultan la integración de los recuerdos traumáticos y de las partes disociativas asociadas. El nivel mental de las víctimas traumatizadas se mantiene bajo cuando presentan déficits significativos de habilidades relacionales y emocionales. En muchos casos, estos déficits se deben principalmente a la falta de modelado y del entrenamiento adecuados por parte de los cuidadores. Muchas de las víctimas crecieron en entornos en los que jamás se utilizaron dichas habilidades. Un nivel mental bajo o modesto puede compensarse mediante un apoyo social y relacional que ayuda a la víctima traumatizada a integrar las experiencias traumáticas, pero muchas de las víctimas tienen poco o ningún apoyo. Tienen que afrontar solos la monumental tarea de la integración,
y les resulta excesivamente abrumadora. Los cambios en la neurobiología relacionados con la traumatización también dificultan la integración. Dentro de este contexto, diversos efectos condicionados relacionados con la traumatización también son esenciales para explicar la persistencia de la disociación estructural. A saber, las víctimas traumatizadas pueden desarrollar miedos condicionados a determinadas señales internas y externas cuando han aprendido a asociarlos con el suceso traumático original y que en lo sucesivo evitarán mental y conductualmente. La disociación estructural se mantiene específicamente cuando las PANS aprenden a evitar fóbica y crónicamente la irrupción de las PES con sus recuerdos traumáticos y sus sensaciones, emociones y pensamientos aversivos acompañantes. La resolución de estas fobias, que se describen brevemente más abajo, constituye uno de los principales objetivos del tratamiento. Fobias que mantienen la disociación estructural. Tradicionalmente las fobias han sido relegadas a la categoría de los trastornos de ansiedad, y se ha dado por hecho que se dirigían a estímulos externos y que tenían un significado psicodinámico. Pero las fobias también pueden afectar a fenómenos internos, acciones mentales tales como determinados pensamientos, fantasías, sensaciones y recuerdos. Los terapeutas que trabajan con personas crónicamente traumatizadas reconocerán fácilmente que estos pacientes suelen tenerles un miedo extraordinario a las acciones mentales así como a los estímulos externos que les recuerdan la experiencia traumática. De acuerdo con Janet, la fobia nuclear en la disociación estructural de origen traumático consiste en evitar sintetizar y tomar plena conciencia de la experiencia traumática y sus efectos sobre la propia vida, la fobia a los recuerdos traumáticos. Las estrategias de evitación conductual y mental que mantienen la disociación estructural son necesarias para eludir lo que se percibe como la conciencia insoportable respecto de la propia identidad, la propia historia y el propio sentido individual. Más adelante, de la fobia fundamental a los recuerdos traumáticos se van derivando fobias adicionales. Janet afirma que todas las fobias tienen en común el miedo a acciones. Las fobias de origen traumático deben ser, pues, tratadas en un orden específico, de modo que los pacientes puedan desarrollar gradualmente la capacidad de emprender acciones adaptativas intencionadas y de alta calidad, tanto mentales como conductuales, esto es, puedan acceder a niveles superiores de eficiencia mental. Entonces podrán tolerar e integrar experiencias cada vez más complejas y difíciles, y lograr con ello una mejoría en la vida cotidiana. Cuando las víctimas traumatizadas asocian un número cada vez mayor de estímulos con la experiencia y los recuerdos traumáticos a través de la generalización de estímulos, puede que comiencen a temer y evitar cada vez más la vida interior y exterior. Por ejemplo, cuando en calidad de PAN las víctimas tienen recuerdos intrusivos traumáticos y asocian esta intrusión aversiva con la P, desarrollan una fobia a esta parte disociativa de en la personalidad. En calidad de P, la víctima puede volverse fóbica a la PAN cuando se percibe que dicha parte desatiende o perjudica a la P de alguna forma. De hecho, las víctimas pueden angustiarse y evitar cualquier acción mental, como tener determinados sentimientos, sensaciones y pensamientos que están consciente o inconscientemente asociados a la experiencia traumática original. Así pues, la mayoría de las víctimas presentan algún grado de fobia a las acciones mentales relacionadas con el trauma. La fobia a las acciones mentales derivadas del trauma evoluciona a partir de la fobia nuclear a los recuerdos traumáticos, e incluye miedo, asco o vergüenza en relación con acciones mentales que la víctima ha asociado a los recuerdos traumáticos. En la medida en que su vida interior les dé miedo, los pacientes no pueden integrar sus experiencias internas, de manera que prosigue la disociación estructural. La fobia al apego y a la pérdida del apego se desarrollan fácilmente porque las personas crónicamente traumatizadas han sido heridas por otros seres humanos, sobre todo por sus cuidadores. En razón de ello, el apego es vivido como algo peligroso, pero también obviamente como algo necesario. La fobia al apego suele venir paradójicamente acompañada de una fobia igualmente intensa a perder el apego. Ello se manifiesta a través de sentimientos y conductas desesperadas que motivan al individuo a entrar en contacto con otra persona a toda costa. Lo característico es que diferentes partes de la personalidad vivencian estas fobias opuestas. Se activan mutuamente en una suerte de círculo vicioso, con la percepción de un cambio en la cercanía o la distancia dentro de una relación, derivando en el conocido modelo Borderland de "te odio no me dejes", descrito más recientemente como apego desorganizado/diagonal desorientado. Otra muestra de la generalización es la fobia a la vida normal.
Dado que la vida normal implica cuanto menos un nivel elemental de riesgo y cambios sanos, muchas experiencias de la vida normal también se evitan decididamente. Finalmente, los niveles más maduros de vinculación, tales como la intimidad, se evitan en razón de la plétora de fobias relacionadas con el apego y con las acciones mentales derivadas del trauma que se han convertido en estímulos condicionados, dado que la mayoría de las traumatizaciones crónicas son de naturaleza interpersonal. El tratamiento por fases de la traumatización crónica. La teoría de la disociación estructural tiene consecuencias de primer orden para la evaluación y el tratamiento de los pacientes crónicamente traumatizados. Es útil que los terapeutas comprendan las implicaciones de la disociación estructural entendida como una división indebida de la personalidad, cómo se manifiesta y cómo debe tratarse. Tienen que esforzarse por comprender la importancia ya no solo de los aspectos psicodinámicos, relacionales y conductuales del tratamiento, sino también volverse expertos en evaluar y trabajar con la energía mental y los niveles mentales de los pacientes. Los terapeutas tienen que analizar las acciones mentales y conductuales que emprenden las víctimas de cara a la adaptación. Les resultará útil disponer de una multitud de intervenciones que trasciendan cualquier modelo teórico dado, potenciando con ello la ayuda que puedan ofrecer para elevar el nivel de las tendencias de acción de cada una de las partes de la personalidad durante el transcurso del tratamiento. Los principales modelos de tratamiento para el TEP de tipo complejo y los trastornos disociativos suelen ser característicamente por fases, lo que se considera la norma actual a nivel asistencial e incluye las siguientes fases: estabilización y reducción de síntomas, tratamiento de los recuerdos traumáticos y integración de la personalidad y rehabilitación. Aunque las fases se describen de forma lineal, de hecho son flexibles y recurrentes, implicando la necesidad periódica de volver a fases anteriores. Cada una de las fases incluye un modelo de solución de problemas y de desarrollo de habilidades dentro del contexto más amplio de un modelo relacional. La evolución en espiral tiene lugar a medida que se alcanzan niveles cada vez mayores de eficiencia mental, permitiendo integrar material disociado anteriormente intolerable y abordar más áreas de disfunción rígidas. El tratamiento por fases puede ser bastante directo en los casos de traumatización relativamente simples, pero puede ser mucho más complejo, con un mayor número de alternancias entre las fases y la necesidad de abordar cuestiones multifacéticas y crónicas. Evaluación. Los pacientes crónicamente traumatizados suelen buscar ayuda durante las crisis. Aunque puedan necesitar atención inmediata a este respecto, es esencial no dejar de lado los procedimientos normales de evaluación, incluido el diagnóstico concienzudo, los test psicológicos y la elaboración de una historia exhaustiva. En este tipo de pacientes puede darse una comorbilidad grave. Pueden satisfacer los criterios de numerosos diagnósticos, lo que hace prácticamente imposible la explicación coherente de una psicopatología tan amplia. Aunque la evaluación sistemática de los síntomas disociativos y de los trastornos disociativos pueda no formar parte de la labor rutinaria, si está decididamente indicada en pacientes que presentan comorbilidad y síntomas complejos, que refieren una traumatización o que tienen un historial de tratamientos fallidos. A este respecto, añadimos la advertencia de que los pacientes pueden presentar una organización disociativa subyacente a nivel de personalidad que no aparezca reflejada en un trastorno disociativo específico del DSM-4. Por ejemplo, un paciente con un trastorno límite de la personalidad puede encajar perfectamente en una disociación estructural secundaria, y lo mismo se puede decir de un paciente con un trastorno somatomorfo, como reconoce la CIE-10 en la categoría diagnóstica de trastornos disociativos de los movimientos y las sensaciones. Sin embargo, habitualmente solo con el tiempo y con la ayuda de una observación detenida y exhaustiva podrá el terapeuta llegar a tener una imagen más clara de la complejidad de la disociación estructural del paciente. A la hora de planificar un plan adecuado de tratamiento es crucial evaluar los puntos fuertes y los puntos débiles únicos del paciente, tales como su funcionamiento en términos de nivel mental. Algunos pacientes pueden desenvolverse muy bien en la vida cotidiana, destacar en una profesión sumamente exigente, con una disminución ocasional de su nivel mental en situaciones que reactivan recuerdos traumáticos, o que requieren habilidades que todavía no dominan. Otros pacientes pueden funcionar a un nivel bajo, en términos tanto de la jerarquía de tendencias de acción como de la energía disponible. La evaluación detenida del nivel mental del paciente y de sus fluctuaciones debe abarcar una amplia gama de ámbitos, incluido el trabajo, las relaciones, los cuidados, las actividades lúdicas, hábitos de sueño-vigilia y hábitos alimentarios,
situaciones potencialmente amenazantes, y destreza en las acciones mentales que acompañan a las acciones conductuales. Cuando la evaluación desvela la incapacidad de abordar adaptativamente una cuestión o una situación determinada, es preciso identificar las acciones sustitutivas de orden inferior a las que el paciente puede estar recurriendo como posibles objetivos de cara al tratamiento. Cuando la disociación estructural de la personalidad es evidente, a la hora de planificar el tratamiento suele ser útil distinguir las PANs de las PES y sus diferencias en términos de nivel mental. Mientras que habitualmente las PANs suelen funcionar a niveles más elevados que las PES, a veces pueden verse desbordadas por la intrusión de las PES. Únicamente con el tiempo podrá salir a la superficie una imagen nítida del número y los tipos de partes disociativas, y de su respectiva eficiencia y energía mental. Pero la evaluación concienzuda, tal como la sugerida brevemente aquí, puede brindar la suficiente información para elaborar un plan inicial de tratamiento. Tratamiento, fase 1, estabilización y reducción de síntomas. La fase 1 se dedica a elevar el nivel mental y las acciones adaptativas de las PANs y de las PES dominantes con objeto de posibilitar un desenvolvimiento más eficaz en la vida cotidiana. Esta fase del tratamiento pretende ayudar a los pacientes a lograr cierto equilibrio en sus acciones mentales y conductuales dada la energía y la eficiencia mental disponibles. La terapia se dirige a elevar el nivel mental de la PAN y de las PES claves que invaden e interfieren la terapia y la seguridad. Ello implica que las víctimas deben mejorar la calidad reflexiva y a veces la cantidad de sus acciones mentales y conductuales. Esto sería relativamente sencillo en los casos de disociación estructural primaria dentro del contexto de una psicoterapia breve, pero en los casos de disociación estructural secundaria y terciaria, habitualmente suele ser preciso dedicar un esfuerzo terapéutico mucho más arduo y de larga duración. Es importante que los pacientes aprendan a desenvolverse dentro de las limitaciones propias de su energía en un momento dado, aprendan a identificar lo que mejora o disminuye su energía y reduzcan los gastos inútiles de energía. Sobre todo, deben comenzar a identificar y a vivir el hecho de que las acciones mentales y conductuales convenientemente realizadas elevan su nivel mental. Algunos pacientes hacen demasiadas cosas o se fuerzan a ir más allá de la energía que tienen a su alcance. Necesitan aprender a llevar una vida más sencilla y descansar más. La reducción de una agenda excesivamente llena deja un espacio y un tiempo para comenzar a ocuparse de las acciones mentales que están siendo evitadas mediante el exceso de actividades conductuales. En el caso de otros pacientes que están seriamente paralizados y son incapaces de hacer nada, lo que necesitan es emprender más acciones mentales y conductuales, no menos. En el caso de otros que están empantanados en interminables obsesiones y rumiaciones, lo que necesitan es simplificar las acciones mentales con el fin de que las acciones conductuales se vuelvan más adaptativas. En todos los casos, se precisan acciones de orden superior que incluyan la oportuna consideración y planificación, al igual que también es esencial mejorar o estabilizar la energía mental y la eficiencia mental. La eficiencia mental limitada contribuye a la aparición de acciones sustitutivas que se manifiestan bajo la forma de síntomas importantes y perturbadores, tales como las conductas autodestructivas. La mejora del desenvolvimiento diario a nivel de la PAN implica reducir o eliminar estos síntomas debilitantes, así como los síntomas asociados a la depresión, la ansiedad y el TEP. La contención de los recuerdos traumáticos es esencial. Puede que los pacientes necesiten aprender y practicar repetidamente muchas habilidades emocionales y relacionales, lo que elevará su nivel mental. Con objeto de fomentar sistemáticamente las acciones adaptativas, la fase 1 del tratamiento se dirige a superar determinadas fobias de origen traumático. Se trabajarán con el terapeuta la fobia a las acciones mentales derivadas del trauma, incluida la fobia a las partes disociativas de la personalidad, además de la fobia al apego y a la pérdida del apego. Comenzarán a abordarse la fobia al cambio y a la vida normal, lo que se prolongará a niveles más complejos a lo largo de todo el tratamiento. La presencia de estas fobias implica que los pacientes tienen asuntos pendientes y están gastando energía en evitar o refrenar sus cuestiones sin resolver. En respuesta a las fobias, las víctimas suelen emprender acciones sustitutivas de orden inferior que disminuyen adicionalmente o impiden elevar su nivel mental, de manera que la integración queda crónicamente fuera del alcance. El tratamiento debe abordar estos graves problemas valiéndose de la economía de la energía mental. El paciente debe desarrollar gradualmente su comprensión y su empatía, además de intensificar la colaboración entre todas las partes de la personalidad, sin mencionar todavía los recuerdos traumáticos.
Con ello, desde las primeras fases del tratamiento ya se está favoreciendo una personalidad más unitaria, estable y flexible. Tratamiento, fase 2, tratamiento de los recuerdos traumáticos. Uno de los principales objetivos de la fase 2 es el de resolver la fobia a los recuerdos traumáticos entre las distintas partes de la personalidad, a fin de que la disociación estructural se vuelva innecesaria. Esta fase del tratamiento requiere generalmente que los pacientes hagan gala de un nivel mental superior al que tenían cuando entraron en tratamiento. La delicada adaptación del ritmo de la terapia, incluida la regulación de la hiperactivación y la hipoactivación fisiológica, será crucial de cara al éxito. La resolución de los recuerdos traumáticos y las emociones y las creencias relacionadas constituye una parte sumamente compleja y difícil del tratamiento. Las fobias adicionales a abordar en esta fase incluyen las fobias relacionadas con el apego inseguro hacia el agresor. Los pacientes están fuertemente apegados a los agresores al tiempo que los evitan intrínsecamente, y es preciso resolver este dilema nuclear de aproximación-evitación. Diversas partes de la personalidad pueden manifestar visiones polarizadas y a menudo poco realistas de los agresores. Esto debe ser desentrañado gradualmente en el transcurso de la terapia. Las víctimas traumatizadas deben finalmente hacer el duelo por la pérdida de una familia ideal y aprender a valorar el hecho de desenvolverse como un adulto interdependiente. Incursiones ocasionales a la labor de la fase 3 pueden tener lugar sin necesidad de haber resuelto demasiado los recuerdos traumáticos, pero la labor de la fase 2 suele ser generalmente necesaria, dado que la resolución de los asuntos pendientes asociados a la traumatización contribuye a elevar el nivel mental general de la persona, al tiempo que elimina los obstáculos crónicos que suponen las reiteradas reescenificaciones y reactivaciones de las experiencias traumáticas. De forma característica, existe un movimiento de vaivén bastante espontáneo entre la fase 2 y las fases 1 y 3 del tratamiento. Tratamiento, fase 3, integración de la personalidad y rehabilitación. La fase 3 puede contener algunos de los aspectos más difíciles de la labor que todavía queda por hacer. Incluye la dolorosa labor de duelo necesaria para que pueda tener lugar una conciencia más profunda, la renuncia a las creencias sustitutivas firmemente sostenidas, y los esfuerzos por adentrarse en el mundo con nuevas habilidades de afrontamiento que requieren niveles elevados de eficiencia y energía mental sostenidas. Aunque comenzó en la fase inicial del tratamiento, la resolución progresiva de la fobia al cambio y a la vida normal debe proseguir en la fase 3. Finalmente, la superación de la fobia a la intimidad constituye tal vez el pináculo de los logros terapéuticos, y es esencial para que los pacientes puedan seguir adelante y avanzar con una elevada calidad de vida. Los pacientes que no logran superar la labor de la fase 3 suelen seguir teniendo dificultades en el ámbito de la vida normal, a pesar de la disminución significativa de las intrusiones traumáticas. Pero la calidad de vida de quienes salen bien parados de la labor de la fase 3 puede mejorar notablemente. Resumen. Este capítulo ofrece una sinopsis de lo que irá apareciendo en el libro respecto de la explicación y el tratamiento de la traumatización crónica y la disociación estructural.